Ha pasado un tiempo desde la última vez que nos encontramos. Mi nombre es Cristian Verón y esto es Papeles de un lector, si mal no recuerdan. Y en este caso voy a estar tratando un tema bastante lindo para mí, como lo es la obra de Roberto Arlt. Ahora bien, debo advertir una cosa, que es que trato de que este video me quede redondeado en más o menos media hora, 40 minutos. Así que voy a tratar de dar una introducción a la obra de Art, pero no va a ser demasiado exhaustiva. Si en algún momento les gustaría que revisemos las obras, para mí sería un placer. Ahora bien, cuando me refiero a las obras, me refiero a la totalidad de las obras porque si hay un escritor que está presente en mi biblioteca es Roberto Art. Eh, Tengo distintas ediciones de sus novelas. Acá tengo Los Lanzallamas. Bueno, esta es de obras de teatro. Sabrina el Cruel y La Isla Desierta. Acá hay otra edición diferente de Los Lanzallamas. Esta es de cuando yo era muy joven e iba a la secundaria. Esta es mi primera edición de un librito de Roberto Ar, en este caso Los Siete Locos, del Centro Editor de Cultura. Tengo acá de capítulo El juguete rabioso. Tengo otra edición de Los Siete Locos que le tengo mucho aprecio, que es de la compañía General Fabril Editora. Tengo los cuentos del jorobadito por acá. Tengo El criador de gorilas, no lo encontré, no sé dónde está. Y por supuesto tengo los cuentos completos de Roberto Ar con el prólogo de Martín Coan. Ahora bien, bueno, y después tengo otras obras que tratan sobre Art y sobre su vida y obra, pero no vienen tanto al caso. eh, Salvo, bueno, esta última precisamente que de la que voy a hablar. Ahora bien, la historia de Art es muy simple, muy sencilla y básicamente biográficamente es bastante corta. De hecho, él muere muy joven, a los 42 años, de un problema cardíaco. Él nace en 1900 y muere en 1942, por lo que es muy fácil fechar su vida, digamos, considerando las primeras décadas del siglo XX. Eh, Art es un hijo de inmigrantes, ¿sí? Y esa condición lo va a marcar a lo largo de su vida y en su relación con la literatura y en su relación también con otros escritores. Él era hijo de un inmigrante de origen prusiano, Karl Art, y de una inmigrante austrohúngara cuyo nombre me niego a pronunciar porque seguramente lo voy a pronunciar mal. Y como muchos inmigrantes creció en un barrio de lo que en ese momento era la periferia de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando del hoy barrio porteño de Flores, que en ese momento era un barrio obrero, precisamente ubicado en las afueras casi de lo que era Buenos Aires. Y Art tuvo desde su más tierna infancia una relación no solo con su barrio y con la literatura, sino también con sus progenitores bastante complicada. Por un lado, particularmente tuvo muchos problemas con su padre. De hecho, es interesante porque a Art le sucede lo mismo que a Kafka con su padre. Para Art, su papá era un tirano y tuvo una relación de profunda desavenencia e incluso un resentimiento posterior, digamos, sobre su padre que lo acompañaría gran parte de su vida. Por otro lado, hay un tema que es que el joven Roberto era un muchacho bastante difícil, digamos. Sus padres trabajaban muchas horas, él pasaba muchas horas en la calle y podría decirse que se criaba más en la calle que en el hogar paterno, digamos. Entonces,
En 1908, con tiernos 8 añitos, lo expulsan de la escuela y él decide continuar su formación de una manera autodidacta. Esto es interesantísimo porque Roberto Art, ya para los 8 años, era un muchacho bastante interesado en lo que es la literatura, por un lado, y la ciencia por el otro, que va a ser uno de los grandes amores de su vida. De hecho, Art fue básicamente un inventor frustrado. Todo el mundo sabe eso. Y si no lo sabías, ahora lo sabes. Ahora bien, Art en 1915 intenta seguir esa beta de inventor científico e ingresa en la Escuela de Mecánica de la Armada para tratar de seguir cursos sobre ingeniería y construcción varios. Pero al poco tiempo es expulsado y según una anécdota que él mismo se encarga de levantar, lo echan por inútil, lo expulsan por inútil. Ahora bien, esto es bastante discutible, digamos, porque considerando que es el propio Art el que cuenta la anécdota, podemos pensar, conociéndolo un poco, que se puede tratar de una de sus humoradas. Cierto o no, el caso es que se va de la Escuela de Mecánica de la Armada y trata de a poco de volcarse a la literatura y de hacer su nombre en la Buenos Aires de inicios de siglo. Ahora bien, Cortázar iba a decir, Roberto Art, entre 1920 y 1930, desarrolla su primera etapa dentro de lo que es su obra como escritor y se establece como periodista. No solo se establece como periodista, sino que además escribe sus primeras novelas y sus primeras aguafuertes. Las aguafuertes son un género de crónica que mezcla por un lado el lenguaje literario y por el otro lado la narración de un hecho real. Algunas de las aguafuertes de Roberto Art son muy recordadas por los temas tan vívidos que trata. De hecho, una de las más famosas es el aguafuerte que escribe cuando le toca presenciar el pelotón de fusilamiento que ejecuta al anarquista Severino Di Giovanni. Así que bueno, de esos primeros años de formación de Art le van a servir las aguafuertes para empezar a tomar oficio de escritor, por un lado, y por el otro lado van a hacer de Roberto un tipo fogueado en la interna de la Buenos Aires de su época. ¿Por qué? Porque empieza a codearse con otros escritores de la ciudad, empieza a conocer cómo era la bohemia de los años 20 en Buenos Aires, porque no solo París tuvo su bohemia en los años 20. Y en nuestro caso, Art va a integrar un grupo literario del cual se ha discutido muchísimo y por el cual se ha peleado muchísimo, que es el grupo de Boedo. Ahora bien, ¿qué relación tiene Roberto Art con el grupo de Boedo? Bueno, Boedo, para aquellos que no lo sepan, doy por descontado que los argentinos saben porque el grupo de Boedo y de Florida se ve en la escuela secundaria, pero para aquellos que me estén escuchando desde otro lugar que no sea Argentina, el grupo de Boedo y el grupo de Bolivia, de Florida, eran dos grupos literarios, ¿sí? Que lo que hacían era básicamente agruparse según ciertas afinidades políticas, según ciertas consideraciones estéticas, según ciertos movimientos que estaban de moda en esos años, como por ejemplo el ultraísmo, eh, o los movimientos vanguardistas propios de los años 20 en Latinoamérica. De hecho, el modernismo ya era un estertor, pero sin embargo persistía en algunos poetas de esa época. Y Florida y Boedo eran dos grupos antagónicos desde lo ideológico.
Boedo era el grupo de los escritores proletarios, de los escritores que venían de los barrios humildes, de escritores formados, digamos, en una relación totalmente periférica con la cultura, mientras que Florida, el grupo de Florida, era precisamente la élite literaria. De hecho, el grupo de Florida, digamos, va a desarrollarse posteriormente a lo largo de los años 30 y los años 40 y va a continuar nucleados alrededor de una revista particular, como lo fue Sur, la revista de Victoria Ocampo. Así que muchos de los integrantes de Florida, que eran gente de la clase alta argentina y que pertenecían a la cultura con C mayúscula, van a continuar, digamos, su periplo estético a través de Sur. Mientras que el grupo de Boedo va a irse disolviendo poco a poco. Algunos van a integrar ambas filas. De hecho, Jorge Luis Borges dice que Boedo y Florida eran un chiste inventado por ellos y que él a veces integraba a Florida y a veces integraba a Boedo según, bueno, la conveniencia del momento. Recordemos que cuando Borges viene de España en 1919, si mal no recuerdo, Borges venía con dos libros inéditos que de hecho nunca se publicaron, pero de los que sabemos gracias a él, que eran libros de poemas de izquierda. De hecho, uno estaba dedicado a la Revolución de Octubre de 1917. Ahora bien, el grupo de Boedo, que es el grupo del cual va a formar parte Roberto Ar, estaba ubicado entre la editorial Claridad, que fue fundada por el periodista Antonio Zamora, un periodista de orígenes socialistas y que de hecho militaba activamente la causa del socialismo, y el café El Japonés, que queda en Boedo 873. Desconozco si todavía funciona el café, pero la dirección era esa. Hay muy pocos metros entre un lugar y otro, y se dice que iban de la editorial al café y del café a la editorial, y pasaban la noche en el café comiendo y bebiendo, y al otro día iban a la editorial a seguir discutiendo sobre literatura. La mayoría de ellos eran escritores con pensamientos cercanos a posiciones de izquierda que eran propias de el siglo XX, es decir, estamos hablando de socialismo, de comunismo, pero también de anarquismo en sus diversas variantes, de algunos ácratas, etcétera, etcétera. Populistas, había escritores y corrientes de todo tipo. Algunos miembros destacados del grupo de Boedo, además de Roberto Art, fueron Enrique Amorín, Homero Mansi, Álvaro Yunque, Nicolás Olivari, Roberto Mariani. Roberto Mariani tiene una serie de cuentos muy famosos que son los famosos cuentos de la oficina. El poeta Raúl González Tuñón, Elías Castelnuovo y Leónidas Barleta, uno de los fundadores del Teatro del Pueblo. Ahora bien, este grupo va a contener de alguna manera la producción de los primeros años de Roberto Ar y de hecho sus primeras obras se ven muy reflejadas por posiciones cercanas al pensamiento de izquierda. De hecho, si nosotros tomamos las obras de los primeros años de Roberto Ar, vamos a pensar que es alguna especie de anarquista loco. Y probablemente estemos en lo cierto. No porque Roberto en persona lo fuese, sino porque la intensidad de su pensamiento y la forma en la cual él escribe nos hace pensar en una especie de Nietzsche criollo de los barrios bajos de Buenos Aires. No en el sentido de que estaba construyendo una nueva filosofía, sino en el sentido
de que escribía como Nietzsche filosofaba, a martillazos. Es decir, que cuando nosotros nos acerquemos a la obra de Roberto Art por primera vez, nos vamos a encontrar muy probablemente con cosas, situaciones y personajes que son chocantes y que incluso en un primer momento quizás no entendamos completamente la densidad de las motivaciones que trabajan esos personajes. Cosas como la delación, la traición, la explotación de la mujer, la cobardía, el dolor, la angustia, en una especie de novela de tipo dostoyevskiano que es fascinante. Ahora bien, para entrar de lleno a la obra de Roberto Art, lo primero que nosotros tenemos que decir es que podemos dividir su obra a través de dos pasajes bastante interesantes. De hecho, y ahora sí tiro chapa con esto, esta escritora, que es Laura Juárez, es una profesora y doctora de letras de la Universidad Nacional de La Plata, que escribió como tesis, de hecho esta es la ampliación de su tesis, se llama Roberto Art en los años 30, escribió la idea de que la obra de Art puede ser dividida en dos grandes periodos, un primer periodo bien consolidado, a través de Juguete Rabioso, Los Siete Locos, Los Lanzallamas, Las Aguafuertes Porteñas, y un segundo periodo, que es el periodo de los cuentos, de las obras de teatro, que no termina de desarrollarse, que queda trunco por justamente la muerte del autor, ¿no? Ahora bien, si nosotros tomamos la obra de Roberto de manera cronológica, lo primero que nos encontramos en 1926 es El Juguete Rabioso. El Juguete Rabioso es una novela muy breve, ¿sí? La cual tiene como protagonista un alter ego de Roberto Art. De hecho, la novela guarda muchas semejanzas con su vida en la infancia y de hecho narra o renarra algunos episodios de su vida en clave ficcional y trata de las desventuras de un muchacho que ingresa en la literatura a través de un inicio vulgar primero y segundo un inicio delictivo, si se quiere. ¿Por qué? Porque nosotros, al tomar El Juguete Rabioso como novela y comenzar a leerlo, nos vamos a encontrar con que está dividido en cuatro grandes apartados o capítulos. Y el primero, Los Ladrones, es un capítulo en donde habla de la juventud de Roberto, acá Astier, su alter ego Astier, el cual ingresa a la literatura precisamente robando libros de una biblioteca, por un lado, y por el otro lado, los libros que lee inicialmente son aquellos que eran considerados literatura de segunda categoría. Es decir, empieza leyendo lo que nosotros llamaríamos hoy novelitas pulp. Novelitas del oeste, de vaqueros, policiales, malas traducciones realizadas precisamente por editoriales de izquierda, etcétera, y todo mezclado en la mente de un joven preadolescente, digamos, que está realizando sus primeros pasos por Buenos Aires. La novela además en su momento causó mucho revuelo porque contenía una escena altamente controversial para la época, que era una escena en donde se aborda la homosexualidad, que ya sabemos que en 1926 en Buenos Aires era un tabú. Así que fue una novela que hizo entrar a Roberto
en el mundo literario por la puerta grande. ¿Por qué? Porque provocó un escándalo, naturalmente. Esa novela, como todos sabemos, y si no lo sabemos nos enteramos ahora mirándome a mí, y ya que están, denle me gusta y suscríbanse al video, que eso es gratis y me ayuda un montón. Pero volviendo al juguete rabioso, inicialmente el libro iba a llamarse La vida puerca. Pero La vida puerca además es uno de los capítulos del libro. Pero fue cambiado ese capítulo y el nombre definitivo de la novela por sugerencia de Ricardo Guiraldes. Ricardo Guiraldes es el autor de Don Segundo Sombra, una novela gauchesca de las más importantes en la Argentina, yo diría después de El Martín Fierro, y que era un escritor que tenía un lazo afectivo con Roberto y fue un gran mecenas para él. De hecho, fue uno de los tipos que más lo ayudó Ricardo Viraldes a Roberto, porque es el que lo va a ayudar a precisamente conseguir un editor para su novela y publicarla. Él lo va a recomendar. Además le va a dar trabajo en el diario. Va a hacer mucho Giraldes por Roberto. En fin. La novela, como dije, fue un gran pistoletazo, digamos, en la literatura argentina. Y en medio de ese suceso, Art también intentaba triunfar, ya que estábamos, como inventor. De hecho, hay toda una faceta de Art que probablemente no se ha explotado lo suficiente porque no disponemos del material suficiente, que son las de sus ideas como inventor. Él tira algunas ideas en su novela Los Siete Locos, de hecho tira la de la rosa galvanizada en cobre, que es una rosa que además de ser una rosa es conductora eléctrica. Nunca entendí bien para qué funcionaba, pero bueno, estaba la posibilidad de galvanizar rosas, que le parecía algo maravilloso a Roberto. Y él intenta en la vida real, y de hecho le va bastante mal y casi se arruina económicamente. Intenta patentar unas medias de caucho, es decir, reforzadas de caucho afuera para hacerlas impermeables con, bueno, la media adentro, digamos, para que uno meta los pies y no se moje o no le pase humedad, no sé, algo muy raro. Lógicamente fracasa. Pero eso no lo desanima y sigue escribiendo. Y apurado también por las necesidades económicas, entre 1929 y 1931 publica su obra capital, que es la novela en dos partes, Los Siete Locos y Los Lanzallamas. Son dos partes de una misma historia. Los Siete Locos es la más conocida. Eh, yo creo que Los Lanzallamas adolece de un gran problema, que es que nosotros vamos viendo el final de los personajes y nos gusta suspender la historia cuando todo va más o menos bien. Si nos gusta suspender la historia cuando más o menos está todo bien, eh, o en algún punto está todo bien, lo que hacemos habitualmente es leer Los Siete Locos. De hecho, Los Siete Locos es la novela canon y una de las grandes novelas, si me permiten, de la literatura argentina. Es una maravilla Los Siete Locos. Si lo pueden leer, si la pueden conseguir y no lo han hecho hasta el momento, léanlo. No se van a arrepentir. Es una maravilla. De hecho, yo entré a la literatura argentina, me gusta contarlo así, entré a la literatura argentina por esta novela, por Los Siete Locos. La leí cuando tenía, no recuerdo si 12 o 13 años, me la prestó en ese momento la hermana de una amiga y me voló absolutamente la cabeza la novela, me pareció una locura total, absoluta.
y al día de hoy sigo descubriendo cosas cada vez que la releo y me parece fantástica. En fin, el tema con estas dos novelas, Las Aguafuertes y El Juguete Rabioso, es que no solo van a levantar críticas favorables, de hecho no levanta críticas favorables más que de los amigos, pero en líneas generales lo que va a pasar con Roberto es que muchos escritores de la élite cultural argentina se van a poner automáticamente en contra de él, lo van a tachar de vulgar, de asqueroso, de soez, y van a señalar algo que lo va a perseguir a Roberto durante muchísimos, muchísimos años, que es esta cuestión de que escribía mal. Roberto utiliza en sus novelas, sobre todo lo van a ver mucho en Los Siete Locos y Los Lanzallamas, pero también aparece en algunos cuentos de él, utiliza mucho de la lengua local, utiliza mucho de la voz de los personajes en la calle, entonces incorpora dentro de lo que es la literatura argentina un montón de palabras que en ese momento no se consideraban propias de la lengua en sí. ¿Por qué? Porque era la lengua de los inmigrantes. Sin ir más lejos, hay palabras memorables como la del farmacéutico Orgueta en Los Siete Locos, el cual le dice a Remo Ordossain, el protagonista principal de la novela, rajá turrito rajá. Y después le agrega, ¿vos te pensás que soy un otario? Turro y otario son dos palabras propias del lunfardo argentino y definitivamente el lunfardo, para aquellos que no lo sepan, es la manera en que se hablaba en la calle en ese momento. Y eso no entraba en los salones de la literatura, de la élite cultural literaria. Entonces a Art le van a hacer la cruz y muchos escritores van a sostener esta idea de que él escribía mal. ¿Quiénes son esos escritores? Bueno, gran parte de los escritores del grupo de Florida, sobre todo aquellos que van a fundar la revista Sur y se van a nuclear alrededor de Victorio Campo, van a ser algunos de los que se van a burlar, vamos a decirlo así, de Roberto. Tenemos ahí a Pepe Bianco, tenemos también a Victorio Campo y tenemos en la foto compartida a Borges, que está de traje blanco, bastante rollizo, y al lado al joven Bioy. Ahora bien, ellos van a ser algunos de los que van a sostener esta idea y la van a divulgar por los salones de la élite cultural de que Art escribe mal, básicamente. Mientras que ya pasados los años 40, ya muerto Art, se prepara, creo que a finales de los años 50 o inicios de los 60, una edición de las obras completas de Art que incluye un estudio preliminar de Julio Cortázar. Y Cortázar, al que le gustaba Art, pero le daba vergüenza decirlo, va a reivindicar la idea de que Art efectivamente escribía mal, pero, dice Cortázar, eh, lo hace para retomar la voz popular. Se despega un poco de lo que son los escritores de la generación del 40, que le van a dar con un caño a Art, y empieza a plantear el paradigma de que Art en realidad no escribía tan mal, sino que era un buen escritor que a veces se expresaba como podía y eso lo llevaba, según Cortázar, a cometer algunos horrores estilísticos. Una salvedad. Ahora bien, eh, esto se empieza a caer, digamos, posteriormente. Nosotros hoy sabemos que la cultura de un autodidacta se forma a través de baches
y de intersticios que no son los mismos que los de la cultura oficial. Probablemente Borges, Bioy, Victorio Ocampo y José Pepe Bianco habían leído, al igual que Cortázar, los mismos libros o algunos autores que conformaban un canon común. Art, inmigrante pobre en Buenos Aires de los años 20, en un hogar donde se hablaba todavía alemán, va a tener una relación con la cultura totalmente libre e independiente. Él va a entrar por la ventana, básicamente, de la cultura popular argentina. Y va a leer lo que caiga a mano. Porque los autodidactas trabajan de esa forma. El autodidacta es alguien que no pudo costearse, en su momento, por diversas causas, el recorrido de una educación formal. Entonces, claro, se va a formar con lo que encuentre. Y lo que encontraba Art en ese momento eran muchos escritores rusos, ¿sí? Traducidos por las editoriales de izquierda, pero también con mucho poeta popular, con Evaristo Carriego, con Homero Mansi, con cantores de tango, con gente que formaba parte de otro círculo cultural que no era básicamente el oficial, ¿sí? Sin embargo, el mismo Roberto deja en su prólogo, no recuerdo si era el prólogo a los lanzallamas o a los siete locos, voy a chequear. El prólogo a los lanzallamas. En el prólogo a los lanzallamas, Roberto deja una especie de confesión, digamos, llamada Palabras del Autor, en la cual él habla de dos escritores. Y concretamente estos dos escritores son Flaubert, Gustave Flaubert, escritor francés, siglo XIX, y por el otro lado cita a James Joyce. Y hace una cita muy rara de James Joyce. Si quieren vayan a buscarlo, no se las voy a leer ahora, digamos, pero lo interesante de las referencias que tira en el prólogo, Joyce y Flaubert, es que Art está demostrando en ese prólogo que él también conoce la cultura oficial. Es decir, él ha tenido la libertad de tomar aquello que se consideraba culto y leerlo y recorrer otra formación alternativa, la propia, totalmente libre. Entonces, un tipo que cita a Flaubert como un esteta o a James Joyce como un experimentador de la literatura, y no es un tipo bruto, una persona que ha leído poco, como nos querían hacer ver, digamos, sobre Roberto. Para mí, una persona que leyó a Flaubert y leyó a Joyce merece mi aplauso. Su monstruo. ¿Se entiende? Entonces el edificio con el cual se habían construido las críticas a Roberto se empieza a desmoronar. Él crea una escuela de adeptos, pero esa escuela de adeptos que él crea va a llegar en el futuro, porque Art es un escritor que trabaja para el futuro. Y eso es básicamente central en su obra. Cuando nosotros llegamos a la segunda mitad de su obra, concretamente los cuentos y las obras de teatro y la última novela que es El amor brujo, nos vamos a encontrar con un Art que va evolucionando en su arte y lo va perfeccionando. De hecho, los cuentos del jorobadito y del criador de gorilas son maravillosos. Y además de irlos perfeccionando, va a suceder algo curioso, que es que Art va a utilizar algunas palabras propias de los bajos fondos porteños de manera totalmente adrede.
¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros tomamos el creador de Gorilas, que son los llamados cuentos africanos de Roberto Art, y ahora voy a explicar por qué se llaman africanos, lo primero que vamos a encontrar es que en el cuento número uno arranca en en un barrio de Marruecos, y nos dice el autor en un arrabal. El arrabal es una palabra también propia del lunfardo de Buenos Aires, de principios, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y básicamente el arrabal son los bajos fondos, son los barrios de casas pobres. La palabra arrabal es inaplicable para Marruecos, básicamente. Precisamente porque ellos deben tener su propia palabra para designar a los barrios bajos. La verdad, desconozco eh, en la lengua marroquí con qué palabra designan a los barrios bajos. Pero lo que quiero decir es, Art ya hace de eso un estilo y empieza a trabajar de esa forma a sabiendas de que va a provocar rechazo con la esperanza de ser reivindicado a futuro. El creador de Gorilas, como dije recién, es también llamado es también llamado la serie de cuentos africanos de Roberto Art. ¿Qué sucede? Sucede que en la segunda mitad de los años 30, es decir, hablemos del 35 al 40, Roberto va a trabajar como periodista corresponsal al exterior. Lo van a enviar de viaje a Marruecos, lo van a enviar de viaje a España y lo van a enviar de viaje a Brasil. De todo ese periplo, él va a escribir crónicas que van a ser sus aguafuertes africanas, sus aguafuertes gallegas o españolas y las aguafuertes cariocas, que son las de Brasil, obviamente. Y además de eso, va a empezar a trabajar lo que son sus piezas teatrales. Saverio el Cruel, de 1936, El Fabricante de Fantasmas, también del mismo año, La Isla Desierta, del año siguiente, y África, de 1938. Ahora bien, toda la etapa teatral de Roberto Art también está asignada por una idea y una concepción militante del teatro. El teatro tiene que funcionar como una forma de acercarnos al pueblo. Y bajo esa mirada, que la compartía con otro integrante del grupo de Boedo, como era Leónidas Barletta, Art va a empezar a escribir pequeñas piezas teatrales destinadas a acercarse a lo popular, o a acercar, mejor dicho, temas trágicos clásicos a lo popular, al folclore de Buenos Aires en esa época. Es decir, que la obra de Art va a estar signada permanentemente por, primero, la particularidad de saberse por fuera de lo que es la élite cultural de Buenos Aires en esos años, y por el otro lado, abrazando fervientemente, discúlpenme, la causa popular. Roberto es un tipo que en ningún momento reniega de sus orígenes, todo lo contrario, está orgulloso de escribir sobre el lugar de donde viene, de escribir sobre el barrio, de escribir sobre el obrero, de escribir sobre las miserias y las grandezas de esa gente, a la que indudablemente Art conocía muy bien. Esto fue Roberto Art para todos ustedes. Espero que den like y que se suscriban si aún no lo han hecho. Si aún no lo han hecho, saben que eso me ayuda mucho y les agradezco por haber llegado hasta acá. Será hasta la próxima.